Yeah, bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. I'm not a cat. I don't say meow. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. I go moo. ¿Por qué te fuiste para allá? Real, no me sé ese chisme. Tengo familia, tengo mis tíos que están viviendo desde allá, desde hace mucho tiempo. Mi primo Aarón, que es de mi edad, está ahorita en la high school también. ¿Nani? Entonces mi tío me dijo, pues vente, porque si vienes aquí, estarías con tu primo y sirve que estudias, que ves un año cómo es el esquema de trabajo, cómo es una vida aquí en Estados Unidos. Y básicamente pues me fui para allá para ver ese contraste de cultura y abrir mi panorama. Va, qué buena palabra. Sí, mi panorama. La siguiente pregunta, dale. ¿Qué es lo que más extrañabas en México cuando estabas allá y viceversa? Hablamos como comida, costumbres, cosas del día a día y así, corazón, emoji de México. Ok, esa es una muy buena pregunta. Ok, lo que más extrañaba era, para empezar, la comida. O sea, neta, el hecho de que no tienes tacos allá, o sea, el hecho de despertarte una mañana y decir, quiero tacos, pero que no hay tacos, o sea, eso es horrible. O sea, te impacta y es como, o sea, no puedes sentir el dolor que es eso hasta que ya estás allá y no tienes de plano ni tacos, ni enchiladas, ni o sea, hay restaurantes mexicanos, pero obviamente se extraña el sabor que está como a 2000 kilómetros de distancia. Estando aquí, lo que más extraño de allá es, por ejemplo, el aire, porque como yo tengo un problema en mi nariz, como aquí por la contaminación siempre me está sangrando, entonces allá como no había contaminación, mi nariz estaba normal. También extraño obviamente mucho a mis amigos de allá y el clima, o sea, yo soy una persona de frío, entonces a mí me encanta mucho la nieve y lo que voy a extrañar mucho en Estados Unidos es la nieve, o sea, eso es lo que más voy a extrañar de allá. ¿Cuál es la diferencia de las escuelas aquí y allá en cuanto a educación? Es un tema muy extenso, no sé si quieren que haga otro video de eso. No queremos, respóndelo ahorita. Ok, está bien. Por ejemplo, allá teníamos como una aplicación en el celular donde veías sus calificaciones. O sea, teníamos una computadora y en esa computadora tú podías hacer las tareas y literalmente enviar correos con los profesores. Y era como que un servicio más personalizado, digamos. Yo creo que Estados Unidos, o sea, yo siento que México está más avanzado en cosas como matemáticas y los idiomas, pero lo que sí es mejor Estados Unidos definitivamente es en inglés, o sea, no en inglés, en el idioma de inglés, me refiero como a la clase que teníamos de literatura. O sea, literatura en Estados Unidos es mucho mejor que aquí en México, porque, o sea, allá es como discuten todas las lecturas, o sea, en las clases, hacen ensayos de las lecturas, o sea, es como otro nivel más en literatura. O sea, eso es mi experiencia, vaya, de mi prepa y de Estados Unidos. ¿Rompiste más veces la ley allá o aquí? ¿Y qué fue lo que más te gustó de estar allá? Muy buena pregunta. Es que se la rompí una vez. Dilo. Sí, los policías, espero que no esté viendo este video. No rompí la ley, o sea, no estuvo tan canijo. Wait, no, creo que sí. ¿Daba de dinero? No es cierto. Rompí la ley, espero que la migra no esté viendo esto porque estuve trabajando sin... Tenía visa de estudiante, pero no tenía visa para trabajar allá. Entonces estuve trabajando allá. Eso fue como lo más roto la ley que he hecho. Mi primo y yo manejábamos sin tener licencia. Eso creo que es lo más talk live que hemos hecho. Sí, porque allá son muy estrictos con eso de manejar. Por ejemplo, aquí yo saqué mi licencia en 3 días. Y ya puedo manejar así súper chido. Pero no, allá está muy difícil porque tienes que literalmente tener 16 años y 162 días de nacido. O sea, literalmente, si vas, haz de cuenta que cumples los 162 días mañana. Si vas hoy, no te la dan. O sea, hasta que cumplan los 16 años con 162 días. Y pues mi primo tenía 15 cuando estaba allá, entonces pues no podía manejar. Eso fue también lo que rompimos la ley. Y aquí no, aquí la gente es, o sea, aquí los policías se la llevan más calmados, o sea, creo que nunca, si no me equivoco, nunca he roto la ley. Aquí en México, en Estados Unidos, nada más fue un año. ¿Has bebido y eres menor de edad? ¿Has bebido y eres menor de edad? Eso no lo podemos decir, Samantha, porque mi mamá probablemente está viendo este video. Sí, eso creo que es lo más roto que la ley que he hecho en México, pero también lo hice allá y allá hasta los 21, entonces
digamos que Estados Unidos, como son más estrictos, la rompí más veces allá. Jordi, cuenta cómo fue tu experiencia estudiando literalmente todo en inglés. ¿Entendías todo al 100% o se te dificultaba? Es una... Ya no voy a dejar de decir eso porque todas son muy buenas preguntas. O sea, al principio cuando llegué, no entendía nada. O sea, no entendía absolutamente nada. Todos los lunches se sentaban como en mesas circulares y como que discutían de cosas y yo no podía hablar. O sea, no podía hablar porque neta hablaban tan rápido que no se entendía como groserías o cosas así. Y no podía hablar, no podía dar mi opinión de nada, era muy feo. Incluso iba hasta las primeras fogatas con mis amigos y no entendía nada. O sea, sabía que decían como cosas de que qué persona le gustaba o algo así, pero yo no podía decir nada porque yo no sabía hablar inglés tan rápido. Yo creo que ya como, o sea, empezó la escuela en agosto y yo creo que ya como por ahí de diciembre, noviembre, dije, no, ok, o sea, ya entiendo, o sea, ya capto que si hice una cosa, esa cosa significa esto. Entonces, o sea, como que ya no hay pretexto. Entonces me puse muy listo y ya empezaba a ganar más la fluidez que tenían ellos. Ya me podía comunicar más fácil y ya, pues, a partir de enero, ya era como mi segunda lengua oficialmente. ¿En las clases te tenían alguna consideración los maestros o algo así? ¿Por no hablar inglés también? Sí, por ejemplo, en clases como teología, estaba muy difícil porque literalmente cuando yo llegué, al siguiente día tuvimos que hacer un debate, un debate en inglés. Y pues yo le dije al profesor como, I can barely speak English. Así como bien me exentó de ese debate. Unos maestros me exentaron de essays, o sea, ensayos, porque pues eran también muy pesados para no tener tanto nivel de inglés. Los primeros meses, pero ya, o sea, ya por ahí de noviembre ya se pusieron muy perros y ya me calificaban como una persona normal. Los desgraciados. Incluso la maestra de historia ella nunca me consideró mi inglés. O sea, esa culera. Espero que esté en este video. No poner subtítulos en las groserías, obviamente. Pero esa persona no le importaba. O sea, literalmente no le importaba. Yo le decía, o sea, no sé cómo decir las cosas. Y no le importaba. O sea, ella me ponía siempre la F. Ella fue la única maestra que no me tuvo consideración, pero todos los demás, sí me tenían mucha consideración. ¿Qué tanto mejoró tu nivel de inglés? Okay, so if you want, I can answer that question speaking in English. So I think I don't know how good it is. Probably like the people like the English speaking people that is watching this video, probably like think it's not like the best one. In like almost like in January, my English was more fluid, so my English got kind of good. ¿Cuál fue el factor más importante que te motivó para irte a estudiar allá? Que... ¿Dejabas tu relación con tu exnovia tóxica? Joder, no digas eso, tía, que la gente va a estar viendo esto. Hostia, que a nadie le importa. Should I put this in the actual video? No, Okay. no sé, tal vez, no creo que nos entienda. Estás hablando español, pero de España, güey. O sea, sí te entiendo. El factor más importante que me hizo irme allá... pues yo creo que lo que más me convenció el inglés, porque aquí en México, o sea, es las personas que saben hablar inglés, o sea, más si lo hablas con un acento más natural, consigues trabajos mucho mejor pagados. Por ejemplo, en call centers aquí en México, si nada más sabes hablar español, Damn. No, le iba a dar un zape. ¡Oh, las preguntas, Malta! Pero ok, sí, en un call center aquí en México, si nada más sabes hablar español, el sueldo nada más es como de unos 4,000 pesos a la quincena, no, al mes, que es el equivalente a $200 al mes, o sea, entonces es muy bajo. Pero en cambio, si sabes hablar inglés, o sea, puedes conseguir trabajos fácilmente que te paguen a partir de 17,000 pesos, que es lo equivalente a como unos $850 al mes. Entonces, la diferencia está muy alta, o sea, es literalmente ganas 4 veces más que una persona que no sabe hablar inglés. Además, ahorita estás hablando de un trabajo X como un call center. Sí. Ahora, con una carrera y hablando inglés de ese nivel, pues... Vaya que la vara aumenta bastantísimo más, o sea, entonces, vaya que eso en México ayuda bastante. ¿Qué experiencias te dejó? Como nuevas amistades y así.
Pues vaya que bastantes muy chidas, muy padres, experiencias que no voy a volver a tener en mi vida. Y la verdad es que todos son muy especiales para mí, todos los quiero muchísimo. O sea, y son personas que literalmente hicieron que valiera la pena el viaje. O sea, algo muy diferente es como janguean las personas allá. No había transporte público, entonces teníamos todos, o sea, literalmente si jangueabas con una persona, tenías que ir en carro o esa persona tenía que manejar. Entonces, eso era lo diferente porque tenías como menos libertades, porque si no tenías carro, pues no podías hacer nada. ¿Por qué los labios no se tocan cuando pronunciamos tocar, pero sí se tocan cuando pronunciamos separar? A ver, vamos a intentarlo. A ver. ¿Qué dijo? A ver. Tocar. Tocar. Separar. Ay, separar. Tocar. A ver. Separar. Dilo sin. Separar. Separar. No sé. No sé, está muy cabrón. Top. Tocar. Esos son comidos. No son de tortugas, esos son humanos. Es el tocar challenge, o sea, tienes que decir tocar con los labios. No, separar. Va. El que diga separar con los labios. El que diga separando los labios. ¡Es chingón! Y ya. Sí. No puedes decir. O sea, ¿y la P dónde quedó? No se puede, es imposible. ¿Saliste con alguien? En una interés amoroso, vaya. Sí, de hecho mi primo y yo hicimos como una cita de juego. De hecho está en este video, Sydney y Ellie. Hicimos una cita de juego en la que ellas como que literalmente se vistió, bueno, Ellie se vistió muy chido con vestido y todo. Mi primo iba con su chamarra de cuero y con ropa muy lujosa. Y literalmente, bueno, y Sydney y yo íbamos como nada más así casuales. Hasta yo me acuerdo que hasta iba con pants. Y literalmente nos fuimos a comer unas alitas. Esa fue toda nuestra cita. Fue como lo más parecido a una cita que tuve. ¿Te pusiste más blanco? No sé si me puse más blanco, pero de gano aquí me puse más negro. Baila pop. No sé qué es eso, vamos a investigar. Sam. A ver. Enséñalo ya. ¿Qué tengo que hacer? Bailar. Supongo que ese es el movimiento. Oigan. Ya se desenfocó. Le dio cringe a la cámara. Cámara uno taku. Adiós dignidad. Hostia. Hostia, Dios. Hostia, pero que la siguiente pregunta no la hace nuestro amigo. Listo. Sí, malo. Dilo con acento, No lo voy a decir, o mata a tu perro. O mata a tu perro. Di con acento español, mata a tu perro. ¿Qué le vale el popónico, yo? Suéltame a la verga, pinche otaku. El popónico yo. Esto va a tratar mal. Un perro taco. ¿Cuál es el último reto? Cómete una mosca. A ver, estamos cazando los moscos. Tratando de conseguir moscos para comer. Ya tenemos 3 moscos. Ok, vamos a cocinarlos. Ahí está. Uno. Para prevenir cualquier enfermedad. Ahí está. Sonó. Sí, sonó. No se cae. Ahí hay uno. No. Haciendo. Y ese ya se quemó. Ya se quemó mucho. Aún así están sucios los. Ahí está. Con sal. ¿Tienes limón? Aquí hay uno. Aquí hay otro. Yo pido el entero. Chiquitito, Ya con eso. Shit. No te atravieses. No, son moscos. ¿Moscos? Moscos asados. Tú el primero. Oh shit, está muy caliente, ¿no? No.
A ver. Oh, sí se ve. Sí se ve, en la cámara sí se ve. Así. No, porque se puede caer el mosco. Ahí está, ajá. Shit, o sea, ¿listo? Damn, no estoy listo para esto. ¿Qué tal si sí me muero? Una vez Juan Pazurita comió pasto y vomitó verde. ¿Quieres ser Juan Pazurita? Vomitar moscos. No vomito, o sea, es un mosco. Pero se siente la sensación. Sí, ¿verdad? Sí, Se siente la sensación. Se siente la sensación. En pleno 2019. Se siente la sensación. Vivimos para sentir sensaciones. ¿Listo? Échatelo. Fuck, tirar agua. ¡Oh, está crujiente! ¡No manches! Oh, sabe quemado. Sabe quemado. No sabe feo. No sabe feo. Sabe como tortilla quemada. O sea, si lo hubiéramos hecho bien, con su salsita y Sí todo. sabe bueno. Sí tiene su sazón. Sí tiene su sazón. Oh, no vomitas, pero está bueno. ¿Listo? Emiliano, Looks gross. es todo tuyo. Acá. Todo tuyo. Espera, estás desenfocado. Listo. ¿Estás listo para comer mosquitos? Yo me lo comí. Si está crujiente. Si sabe a tortilla quemada. La tortilla quemada. Sabe salado por. ¿Por qué le sal. es el- Sabe salado. ¿Sabe Por la salado sal. por la sal? Se siente la sensación. Se siente la sensación. No sabe feo. Sabe salado. ¿Verdad que no? por O la sea, sal. es un sabor bonito. Bueno, Sabe queda chido. uno. ¿Tú quieres uno? Oh, es que esto está muy fuerte, no sé si mis amigos pueden escuchar esto. Siempre los anima, ok. Pero eso fue lo más cercano a alguna situación de racismo en la que estuve ahí. ¿Te gustaba alguien? El director decía como, o sea, era como que se metía en el papel. Estamos teniendo un tiroteo en la escuela y eso es como que, wow. A ver, llama a tu ex. Fuck. Two to the one to the three. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe, and I get more ass than a